Congreso Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestra segunda jornada del día, es decir, ahora mismo las 2 de la tarde, 2:04 minutos de la tarde. Hemos respondido con más puntualidad que esta mañana, afortunadamente, porque ya este aprendizaje, esta experiencia nos va dando los términos en los que podemos proceder más rápidamente. El Congreso Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual, les invita a todos a seguirnos a través del a través de las redes sociales. YouTube y Facebook y Twitter están también disponibles para que ustedes puedan interactuar con nosotros y podamos darles paso a través del Hangout, o bien podamos recoger sus preguntas y transmitirlas aquí a través de nuestro gestor de redes, que es Michael. Afortunadamente el doctor Alfredo Cohen, que estaba en Barcelona, tuvo que viajar a Colombia, ha tenido varias impases en el día, pero afortunadamente con ese sentido de responsabilidad único, aquí está. La ponencia del doctor Cohen, a quien le agradecemos mucho su participación, porque además ha pasado de verdad imprevistos de salud, de situaciones de mucho trabajo, está con su proyecto, su fundación El Parlante, trabajando desde Barranquilla, fundación que se gestó aquí en Barranquilla y que luego le llevó a dar el salto hacia España, le llevó también por los derroteros de la docencia y el doctorado con la Universidad Pompeu Fabra, y hoy por hoy seguimos contando con él porque es un colaborador activo de Barranquilla y, por supuesto, no se quiere perder el carnaval. El doctor Cohen nos va a hablar en la tarde de hoy sobre los proyectos de educomunicación, el caso de Ciudad Esperanza en Barcelona. Doctor Cohen, muchísimas gracias. Bueno, Clara, muchas gracias a ti por la invitación y a las demás personas que están en el video chat. La verdad es que sí, con un agripado, pero si la gripe me permite explicar esta experiencia durante una hora, espero que también me permita ir al carnaval después. La verdad es que sí, llevamos unos días de mucho trabajo en el Parlante, convocatorias, proyectos y un poco las iniciativas que hacemos, que haremos durante el 2018. Un poco mi idea era... Me estoy escuchando mi propia voz. Doctor Cohen, sí, su conexión es vía cable, lo digo porque se oye de manera intermitente. No, ahora mismo. Su voz es intermitente. ¿Está con Wi-Fi? Sí, no tenía forma de en ese caso casi sería mejor que usted se conectara vía telefónica, porque no vamos a tener buena señal, se oye con mucha intermitencia y parece ser que durante las pruebas pues funcionó muy bien, pero ahora mismo tal vez la prueba se hizo en un momento en que la señal era mejor. Yo les escucho perfectamente, lo que puedo hacer es apagar mi micrófono, o sea, bajar el volumen mientras yo hablo. No hay problema. Pues vamos a pedir orientación a Hernando Sampaio, que nos sugiere que podemos hacer. Oriéntanos en la parte técnica. Ponte el micrófono, por favor, para que te escuchemos. Hernando, micrófono activa. Sí, lo ideal es que tenga una conexión por cable para que le dé estabilidad. Es lo ideal para garantizar la conexión. La conexión telefónica suele ser mejor. ¿Cómo? La conexión telefónica suele ser mejor también. Sí. A pesar de Wi-Fi, pero bueno. Intentémoslo a ver cómo nos va. Bien, mientras tanto aprovecho para presentar la mesa. Tenemos a nuestro compañero Javier Rosero también. No tengo en imagen a John. Michael, que es nuestro colaborador en redes, tampoco está en imagen.
una participante, Chilis Masi, que también se presentará en el Congreso con una ponencia. Y volvemos con Hernando Sampaio. Parece que Alfredo Cohen se ha separado a buscar una solución. Yo puedo hacer una propuesta en este momento mientras el doctor Cohen empieza. Doctor Cohen, no sé si usted está dispuesto a esperarnos mucho tiempo, pero si usted consiguiera cable, yo le puedo dar media hora, presento una ponencia y usted regresa media hora, pero con cable, para que su sonido, la calidad del sonido, pues sea óptimo. Es que no tengo cable en casa. ¿De dónde sale un cable? Y acercarse aquí, acercarse a la universidad, ¿no? Es que Bien, pero vamos a intentarlo. sí, yo quisiera a ver si es posible bajarle el volumen a mi. Es que se va el sonido, se oye intermitente. Ahí está mejor, a ver. ¿Por qué no tienes a la mano una vincha? Un audífono. A ver si consigo unos audífonos. Iremos a ver el router. Bueno, vamos a dar unos minutos. Mientras tanto, pues voy recordándoles que tenemos pendiente la ponencia de Kelis Barros y Nilva de la Hoz. Nilva de la Hoz y Julia Marriaga. Esta ponencia se titula, es la ponencia con la que seguiríamos, alterando un poco el orden de la tarde, pero es una ponencia que estaba pendiente de esta mañana. Se llama Propuesta didáctica que favorece la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación básica primaria. Estoy haciendo esto tratando de dar un poco más de tiempo a Alfredo Cohen, que a pesar de la prueba que habíamos hecho, se nos presenta ahora un inconveniente. Con lo cual, yo sugiero que para hacer esas pruebas podríamos pasar con la ponencia de Kelis Barros. Después vendrá la de Erika Campos y Alexis Ruiz. Serán las dos ponencias que presentaremos. Bien, parece que, doctor Cohen, empezamos. ¿Cómo me ahora? Pero tiene que dar continuidad a lo que habla para que podamos saber cómo se oye. Claro. Bueno, lo que yo quería explicar es el proyecto al que estoy dedicado desde hace años. Es una cultural, es una asociación cultural, pero también es una emprendeduría social, es un proyecto emprendedor. ¿Se entiende un poco lo que estoy explicando o se corta mucho? ¿Hola? Tú estás conectado desde un móvil, de un celular. No, desde un ordenador, desde un computador. Dale. Lo que puedo hacer es probar en otro computador. Sí, para ver cómo va. Ok, me voy a cambiar a un Mac que ahora llegó mi hermano, sí, y tal vez va mejor. El Mac tiene mejor recepción de señal de Wi-Fi y todo. Ok. Prueba el Mac. Voy a probar. Vamos a dar paso a una ponencia mientras se soluciona el problema técnico. Entonces ha llegado Darwin Peña a unirse a esta mesa, con lo cual invito a dar paso a la ponencia de Kelis Barros y Nilva de la Hoz y Julia Marriaga, que procedo a poner para que podamos continuar con el proceso que teníamos. Regálenme un segundo, ya estoy abriéndola.
Bien. ¿Seguimos transmitiendo? ¿Sí? Seguimos transmitiendo, ¿no? Bien, perfecto. Por favor, en redes sociales informemos que la ponencia del doctor Cohen se presentará un poco más tarde, y a continuación vamos con Kelis Barros y Nilva de la Hoz, Julia Marriaga, quienes nos presentan una ponencia titulada Propuesta didáctica que favorece la comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de educación básica primaria. Ponencia que debería haberse presentado en la mañana, pero el horario, como en todos estos eventos, se ha ido alterando, intentando dar la oportunidad a todos de que participen. Entonces vamos a proceder ahora mismo a compartir pantalla y empezamos con estas ponencias de la mañana. Ya les digo. Damos gracias al Congreso Internacional Virtual Educación y Comunicación en la Sociedad Actual por permitirnos presentar esta propuesta de trabajo en su emisión. La propuesta se llama Propuesta didáctica que favorezca la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación básica primaria. Las integrantes son Kelly Barros, Julia Marriaga y quienes hablan, Nilva de la Hoz. La propuesta se implementó en la institución educativa departamental Colombia de Fundación Magdalena, Colombia, y las tres somos maestrantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Bueno, nuestra propuesta surge de una situación que se presenta a nivel general en las instituciones y en diferentes partes, y es la dificultad en el dominio de la competencia lectora. El proceso de lectura, como sabemos, es un proceso que nos permite comunicarnos con los otros en diferentes niveles. Es un proceso que va aumentando sus niveles de exigencia y también las expectativas, y que presenta una relación muy estrecha entre el emisor y el receptor. Y también es un requisito para acceder a la cultura, para democratizar el acceso a la información, para la participación ciudadana y para el acceso al conocimiento. ¿De dónde surge esta inquietud? De resultados de diferentes fuentes, evaluaciones internas, externas, nacionales e internacionales. Entre ellas podemos citar PISA 2009 y 2015, en las cuales los resultados en el área del lenguaje, especialmente en la competencia lectora, evidencian que los estudiantes colombianos se encuentran por debajo del nivel mínimo esperado, que es el nivel 4. Solo un pequeño porcentaje alcanza ese nivel en PISA 2015. Igual las pruebas del el estudio regional comparativo y explicativo, el segundo y el tercero, evidencian igual dificultad. Y en el tercer estudio se evidencia de paso que el nivel inferencial, el 51% de los estudiantes evaluados no lo dominan. En lo que tiene que ver con la parte nacional, pues el referente son las pruebas saber. Nuevamente podemos mirar que los desempeños de los estudiantes en la competencia lectora, en el lenguaje, están bastante deficientes. Solo la mayoría alcanzan desempeños mínimos, es decir, solo manejan una lectura literal. Y si nos vamos al informe por colegio, que también emite el IFES, observamos que el 44% de los estudiantes apenas alcanza el nivel satisfactorio, ninguno el nivel avanzado, y la gran mayoría se encuentran en niveles mínimos e insuficientes. Por ello nos planteamos una pregunta: ¿cómo favorecer la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación básica primaria? Como miramos, es relevante el estudio, puesto que nos muestra que hay unas deficiencias marcadas en lo que es tocante a la comprensión lectora. Por lo tanto, es importante trabajar en este aspecto. Es pertinente porque la competencia lectora, como mencionamos, nos permite comunicarnos con otros y nos permite acceder al conocimiento en general. Luego, si dominamos la competencia lectora, no vamos a tener dificultades en las demás áreas del conocimiento. Y es totalmente viable, puesto que la institución, consciente también de las necesidades que presentan los estudiantes, brindó todos los espacios para aplicar la propuesta, y en estos momentos nos encontramos en un proceso de ampliación de la misma. Nos planteamos un objetivo general, que es diseñar una propuesta didáctica que favorezca la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado. Y dentro de los objetivos específicos iniciamos con un análisis de la literatura existente,
al respecto de lo que es la comprensión lectora. Luego se determinó el estado actual de los aprendizajes de los estudiantes al respecto de la competencia lectora mediante unas pruebas diagnósticas, y por último se definió la estrategia didáctica de comprensión lectora para ser aplicada en los estudiantes de quinto grado, que son el objeto de la investigación. Nos apoyamos en referentes teóricos. Entre ellos tenemos a Miguel de Zuviría con su teoría de las 6 lecturas. De Zuviría propone que el proceso lector es un proceso secuencial, un proceso que se va complejizando y que inicia con una lectura fonética, que es aquella en la cual el estudiante, el joven, el niño, hace el proceso de traducción de los símbolos gráficos a los sonidos o de los sonidos a los símbolos gráficos, pero que ese proceso, cuando debe ser asistido para ayudar al niño a comprender mejor mediante la utilización de los signos de puntuación, mediante la utilización de los pronombres, mayúsculas, la detección de cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, poder contextualizar, por contexto también determinar significados de palabras, utilizar sinónimos, antónimos. Hay que utilizar una cantidad de estrategias que permiten que los estudiantes dominen las diferentes etapas de la lectura. De estas 6 lecturas en primaria se alcanzan los primeros 4 niveles. Los 2 siguientes son más avanzados y se deben alcanzar en el bachillerato. También tenemos como referente a Jürgen Habermas con su teoría de la acción comunicativa. Habermas no habla específicamente de la competencia lectora, él habla a nivel general del lenguaje, pero nos dice que este es un proceso de entendimiento del mundo, del contexto y de los otros, totalmente relacionado con lo que acabamos de mencionar. Y también se apoya en la teoría de los actos de habla de John Austin y John Searle, quienes dicen que estos son unidades básicas o mínimas de comunicación y que constan de 3 momentos. Un momento locutivo, es decir, cuando se emite el mensaje; un momento ilocutivo, que comporta la intención del mensaje, al cual Jürgen Habermas le da mucha relevancia; y un momento perlocutivo, en el cual el receptor del mensaje determina cuál es ese mensaje, cuál fue la intención y reacciona al mismo. En el cerebro humano encontramos unas áreas específicas para el lenguaje, localizadas en el hemisferio izquierdo. Estas áreas son el área de Broca, localizada en la parte posterior del lóbulo frontal. Ella ejecuta la producción del lenguaje hablado. La de Wernicke se encuentra en la parte posterior del lóbulo temporal. Ella es la encargada de la decodificación del lenguaje. La circunvalación angular se encuentra en el lóbulo parietal, encargada de las palabras habladas y vistas. Además de estas áreas del cerebro, tenemos también las inteligencias múltiples que favorecen el lenguaje. Las inteligencias múltiples son zonas distribuidas en el cerebro, según los neurobiólogos y los neurocientíficos, encargadas de las habilidades y la destreza de las actividades ejecutadas por el ser humano, lo que Howard Gardner, psicólogo, llama inteligencias múltiples. Entre estas inteligencias múltiples tenemos la lingüística comunicativa o verbal, la matemática, la espacial, la kinestésica, la pictórica, la interpersonal y la naturalista. Pero específicamente, la inteligencia lingüística comunicativa es la especial para el lenguaje. Entre las características tenemos la capacidad para usar palabras de manera efectiva, oral o escrita, la habilidad para manipular la síntesis o significado del lenguaje o uso práctico del mismo, el uso de la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje. Si hay alguna lesión o disfunción en una de las áreas anteriormente nombradas, y si la inteligencia lingüística comunicativa no tiene una estimulación del medio en los que
se relaciona el niño o la niña, se puede dar un trastorno de aprendizaje llamado dislexia. ¿Y qué es la dislexia? La dislexia es la dificultad que tiene el niño o la niña para leer, para comprender lo escrito y diferenciar los signos gráficos. Ahora, el leer, según diferentes teóricos, se define como proceso significativo y semiótico cultural históricamente situado. El lector aporta conocimientos previos y el autor hace aportes. Permite participar en la sociedad. Permite descubrir sentidos escondidos. Permite el acceso a conocimiento en todas las áreas. Y la relación lector-autor. El lector construye sentidos. Dentro de la legalidad para el lenguaje tenemos la Constitución Política Nacional, la Ley General de Educación, los lineamientos curriculares de lengua castellana, los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. El paradigma de investigación es mixto, cuantitativo descriptivo porque se trabajó aplicación de técnicas y teorías, cualitativo etnográfico porque nos centramos en describir patrones de pequeños grupos de personas en el componente del lenguaje. Utilizamos 3 momentos. Un pretest como primer momento, en el segundo momento una aplicación de la propuesta, talleres, test, entrevistas, observación. Se inició con una selección de la muestra, teniendo en cuenta los resultados. Luego se hizo una planeación, una ejecución y una evaluación de actividades. Por último, una recolección de información, análisis de entrevistas, análisis, aspectos observados, tabulación y test. Y en un tercer momento, un post-test. Se trabajó con una población de 140 estudiantes, de los cuales se escogió una muestra no probabilística de 35 estudiantes. En los instrumentos utilizamos test, talleres, entrevistas, grupales, observación. Se utilizó un software estadístico. Para el análisis de los resultados utilizamos Excel y para la validación de los instrumentos utilizaremos el SPSS. Las variables son independientes, estrategia didáctica, y la dependiente, comprensión lectora. En una primera prueba de fluidez y comprensión arrojó unos resultados muy bajos en los niveles de el nivel literal, inferencial y crítico. Por esta razón se escogió este grupo para realizar nuestro trabajo. Después de trabajar y aplicar estrategias, se hizo una segunda prueba de fluidez, donde la mejoría fue significativa. Se aplicó un test donde hubo una mejora significativa en los 3 niveles, literal, inferencial y crítico. Al final, al realizar una evaluación tomada de la prueba saber, donde los resultados se mantienen, aunque hubo una baja en el nivel literal. Los niños mejoraron su comprensión lectora entre una actividad y otra. Cuando los niños tienen el apoyo del área visual, se les facilita la comprensión del texto. Los niños siguen aumentando en su competencia lectora en el nivel literal, en el proceso del desarrollo de los niveles inferencial y crítico. Seguir aplicando las pruebas de fluidez en el mismo grado para afianzar competencias e ir corrigiendo errores y mejorar dificultades.
Aplicar el resto al estudiantado las pruebas de fluidez y comprensión lectora, estandarizadas para fortalecer conciencia fonológica y detectar competencias y dificultades. Aplicar en un segundo proceso los test de inteligencias múltiples para determinar el gusto, interés y habilidad relacionados con las actividades y actitudes de la inteligencia lingüística. Desarrollar actividades curriculares que conlleven al fortalecimiento tanto de la inteligencia lingüística como de la competencia lectora y la corrección de trastornos que afecten a estas. A continuación les presentamos unas referencias que soportan nuestra investigación. Muchas gracias. Muy bien. Con esto tenemos la participación de un grupo más. Aquí estamos. Dejamos de compartir pantalla. Saludamos también al profesor Gustavo Celín, quien nos acompaña esta tarde. Profesor. Buenas tardes a todos. Una bienvenida. Muchas gracias. Bien, esta presentación nos ha traído invitados que me gustaría que nos saludaran. Estamos incluyendo también al doctor Alfredo Cohen. Voy empezando con Shirley hasta llegar al doctor Cohen según se ve en la pantalla. Shirley, activa por favor el micrófono. Nos das un saludo. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde te conectas? Shirley, activa el micrófono, por favor. Dale clic al micrófono que está en la parte superior. Muy bien. No. Nuevamente. Ya. Se va. ¿Ya? ¿Ya? Correcto. Ahora estamos oyéndote. ¿Dónde estás, Shirley? No. Buenas tardes a todos los presentes. Soy desde Fundación Magdalena. Bienvenida, Shirley. Se nos va un poquito la imagen, el técnico que nos ayude a ver a Shirley. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Has podido seguir la intervención de tus compañeros, no? Sí, claro. Sí, claro. Bien, si tienes algún comentario o observación que quieras compartir para constructivamente aportarles a su investigación, o si prefieres que sigamos con esta rueda de saludos. No, la investigación me parece importante y pertinente. Es muy importante que tengamos en cuenta cuando estamos hablando de las inteligencias. Sí. Ya lo... Sí. ¿No? Habla, por favor. Bueno, es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de inteligencias en los estudiantes, baja ese aparato porque es que mirar e identificar efectivamente cuál es el tipo de inteligencia que ellos manifiestan. Muchas veces los estudiantes son muy buenos auditivamente y son malos en cuanto a la parte de visión, y muchas veces son bastante en cuanto a la visión, y en lo auditivo no tanto, y en la comprensión lectora sí es importante tener en cuenta esos procesos. ¿Sí se oyó? Shirley, estamos teniendo algunos problemitas técnicos que intentamos solucionar. Esta mañana tuvimos la fortuna de no tener por nuestra parte problemas técnicos, pero bueno, contamos contigo. Te agradecemos tus comentarios. Vamos rápidamente dando paso a saludos. Paso la cámara a John. Hola. No tiene sonido. Si no tiene sonido la persona, voy a dar paso a la siguiente persona. Discúlpenme, pero tenemos que agilizar un poquillo. Tienes que hacer pruebas de sonido, y esto es algo de las conclusiones más importantes que tenemos que sacar de este congreso, donde nuestras competencias tecnológicas se están desafiando, se están viendo que son un reto que tenemos sobre el que tenemos que trabajar, avanzar y superar. No quiero que nos preocupemos ni nos alarmemos, simplemente que entendamos que hay que, digamos, asumirlo como un desafío, el cual como docentes, investigadores y como ciudadanos en general
debemos estar dispuestos a mejorar este trabajo con las TIC. Simplemente necesitamos que nos funcionen los micrófonos y que tengamos algo de estabilidad. John, salúdanos con la mano. Muchas gracias, te vemos. Javier Rosero, ¿cómo estás? Tampoco te escuchamos, Javier. Muy bien, un saludo con la mano. Darwin está aquí junto a mí porque se acercó un momento. Hernando Sampaio, nuestro técnico, nos saluda. Alfredo Cohen, estamos esperando. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Alfredo, puedes saludarnos y te recuerdo tu ponencia, proyectos de educomunicación, el caso de Ciudad Esperanza en Barcelona. Sí, vale, pues si me escuchan bien, pues perfecto. Solo con que me Pues lo digan con la mano. Te escuchamos excelente. Si nos regalas unos segundos, hacemos los comentarios a la ponencia que acabamos de ver. Quería comprobar que ya estás listo. Entonces, el profesor Gustavo Celín en este momento nos apoya con sus comentarios. Darwin, Javier, bueno, Javier no tiene sonido, pero cuando tenga, que nos apoyen con los comentarios. Gustavo, con respecto a esta ponencia, cuéntame qué le podemos aportar a los participantes. Ok, a mi juicio de los objetivos están bien formulados, los procedimientos del diseño metodológico, y lo que me faltó fue un poquito allí que no pude ver, que pronto me distraje, las conclusiones que llegaron, porque el tema, el objetivo principal era sobre propuesta, pero a grosso modo lo felicito y fue muy coherente y pertinente el seguimiento y el desarrollo que le llevaron al proyecto. Yo por mi parte insisto y reincido en el tema de los objetivos. Yo creo que en los objetivos nos faltó ir dentro de esa estructura que se tiene que mover el estudio de caso, ¿no? Un diagnóstico, tras ese diagnóstico generar una estrategia o diseñar una estrategia, implementar nuestra estrategia y por supuesto evaluarla. Entonces insisto en la revisión de unos objetivos que cierren un ciclo, sobre todo cuando hablamos de intervención educativa. En cuanto a sus referencias bibliográficas, me pareció muy pertinente y claro, esa notación sencilla en la que creando cultura científica nos damos cuenta de que lo elemental es decirlo y no ignorarlo. Es decir, me refiero a señalar, estas son algunas de las referencias. Ya nos da cuenta de que evidentemente no podemos incluir las 50 referencias que tiene un trabajo científico, pero son algunas de las referencias más relevantes, tal como señalaron. Son elementos para que ustedes vayan incluyendo en futuros trabajos. Son elementos a tener en cuenta, esa estructura del manejo de las diapositivas, esa forma de crear un nuevo discurso procedente del discurso de investigación. Les recuerdo, por un lado tenemos nuestro texto escrito, por otro lado tenemos una presentación PowerPoint. Son herramientas que comunican de manera diferente. El PowerPoint no requiere que traslademos el texto directamente, porque para leer todos podemos leer. Lo que se busca es que simplifiquemos, sinteticemos, creemos mapas conceptuales con los cuales diagramamos y generamos, por decirlo de alguna manera, un gráfico conceptual que nos permite explicar nuestra investigación. Felicitamos a los participantes y agradecemos la participación, ahora sí, del doctor Cohen. Tiene la palabra. Bueno, gracias. Mil disculpas por todos los inconvenientes de mi gripe de todo el día y la tecnología poniéndolo más difícil. Bueno, intentaré, si me escucháis bien, intentaré ir como rápido y concreto para no perder demasiado tiempo, y entonces luego, si hay preguntas o observaciones, las compartimos. Otra cosa que quisiera hacer, si es posible, es compartir la pantalla. Creo que no es difícil, yo simplemente con compartir aquí y con que luego me pongan a mí a
Alfredo, para orientarte, al mover el ratón en el margen izquierdo, exactamente, aceptas y ahora te vas directamente a lo que nos quieras mostrar. Exacto. A partir de ahora, pues tú no verás, pero tienes que ir a donde quieres mostrarnos. Sí. Aquí está. Exacto, ya estamos viendo el parlante, proyectos, vamos a ver aquí. Hola. Uy, ahora no sé si me están viendo. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Alfredo, okay, vale. yo te voy orientando. Tienes que ponerte en la web del parlante. Sí, y empiezo a hablar. Y tienes no, pero ahora estamos viendo simultáneamente. Ahora sí, voy a ponerlo así. Tú no nos verás. Okay. Tú no nos verás, pero podremos ver la web del parlante y te seguimos. Cualquier inconveniente te avisamos. Vale. Es preferible que amplíes la pantalla. Sí. Bueno, hasta aquí me llega esta pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, el parlante es un proyecto que combina comunicación y educación. Yo soy comunicador social de aquí de la Universidad del Norte. Luego me fui a Barcelona a hacer un máster de cine documental. Y haciendo el máster, siempre pensando en que la comunicación y la educación tenían mucho que aportarse lo uno a lo otro, fue que montamos el parlante. Es una larga historia, es una asociación cultural legalmente, pero yo lo entiendo como una empresa social que presta algunos servicios a ayuntamientos, a instituciones públicas de la ciudad de Barcelona, y que lo que hacemos es justamente estrategias de comunicación y de educación y comunicación para promover la ciudadanía activa. Trabajamos con jóvenes, pero también trabajamos con personas mayores últimamente. Trabajamos con grupos de colectivos que tienen necesidades, como todos tenemos necesidades. Y lo que hacemos es, a partir de un trabajo que vincula la comunicación y la educación de la mano de esas comunidades, pues reflexionar sobre lo que les afecta, lo que les interesa y trabajar en cuatro bloques temáticos, que es lo que aparece aquí en la web en el que hacemos. Hay unos proyectos de sensibilización, unos proyectos de co-creación audiovisual, unos proyectos que hemos llamado de formación, unos proyectos de investigación, que es, digamos, una pata que también tengo en la academia, porque lo que siempre pensábamos y siempre se le critica a los proyectos de comunicación y educación es que pueden tener poco rigor o poca evidencia o pocas formas de medir su impacto social. Y por tanto las inversiones siempre son escasas, siempre son problemáticas, porque en la medida en que no podemos explicar el impacto social que estas iniciativas tienen, en la medida en que no lo podamos justamente medir, pues es difícil de valorizar. Entonces un poco la idea del parlante también es tener una pata en la academia y poder generar ciencia, literatura, evaluación, medición, un poco poder entender cuál es el impacto de sus proyectos, y por eso yo terminé escribiendo una tesis doctoral que lo que hace es sistematizar dos experiencias del parlante, dos experiencias, una en sensibilización y una en co-creación audiovisual, que ambas son hechas en el instituto, o sea, en la escuela, en secundaria, en la ciudad de Barcelona. Y finalmente hay una línea de comunicación, que es como más comunicación, digamos, tradicional, no tan comunitaria, que ayuda de alguna manera a financiar algunos de los proyectos. Para no alargar, o sea, como son tantas cosas, voy a explicar un poco desde el punto de vista más teórico, si se quiere, en qué se basa el parlante y en qué se basa el proyecto de Ciutat d'Esperança, y luego ya entro directamente a este proyecto. Ahí, si entraran a este link luego con más calma, si tienen curiosidad, es la presentación que yo usé como sustentación de la tesis en el año 2016. Un poco la tesis buscaba no solo investigar, analizar y reflexionar, sino proponer un modelo de intervención que viniera de la comunicación, pero también de la educación, y que intentara trabajar para la ciudadanía activa. La ciudadanía activa nos parece como el concepto que podría generalizar, como el concepto global que podría como aglutinar otras temáticas que venimos trabajando desde distintas orillas, pero que la comunicación y la educación ayuda a proponerlas, a trabajarlas, como pueden ser la educación sexual, el embarazo no planificado, las acciones comunitarias, el racismo y la xenofobia,
Es decir, todas las problemáticas sociales que puedan haber en una ciudad como Barcelona, pero que en realidad podrían aplicarse a muchos contextos, como educación para la paz, como para la no violencia. Es decir, todas esas temáticas las incluimos en un ámbito o en un concepto que entendemos como ciudadanía activa y en el marco de ella trabajamos. De todos modos, en la tesis se hablaba más de interculturalidad porque tenía el énfasis en el tema de la diversidad cultural, de la inmigración. Como sabrán, Barcelona es una ciudad multicultural donde el 16% de las personas son de origen migrado. Entonces era un tema que nos interesaba, que nos preocupaba, que a mí como migrante también me afectaba y quería ver cómo la comunicación y la educación podía ayudar a resolverlo, ¿no? Entonces, rápidamente entendemos la comunicación como un proceso social basado en el diálogo que permite generar confianza, intercambiar conocimientos, debatir y aprender para lograr cambios significativos. En este sentido es entender la comunicación más allá de los aparatos tecnológicos, más allá de la tecnología, más allá de los propios medios, más allá del audiovisual, más allá de la televisión, más allá de los medios masivos, y entenderla como un proceso inherente al ser humano. Es decir, somos seres humanos en la medida en que nos comunicamos y nos educamos en la medida en que nos comunicamos. Educar es un acto principalmente de comunicación, decía Kaplun, y la comunicación es también un acto educativo. Yo siempre le preguntaba a algunos estudiantes, incluso si pensaban que la televisión educa, y yo creo que sí. Es decir, la televisión educa aun cuando no se lo propone y aún en valores que igual a los educadores no nos interesan tanto, ¿no? Como el egoísmo, el machismo, no sé, en muchos temas, en el consumismo, pero la televisión siempre está educándonos hacia algún lado. Es decir, la comunicación y la educación son como hermanos gemelos, como siameses casi, y no se pueden desligar. Sin embargo, en las facultades de comunicación en España, por ejemplo, se habla muy poco de educación, y en las de educación se habla muy poco de comunicación, y parece que fueran como dos mundos apartes. Entonces, bueno, la educación sí es una mirada bastante latinoamericana también, porque yo vengo de aquí y de ahí he mamado como las ideas, pero era un poco de esto de lo que hablaba Freire, ¿no? De una educación no bancaria, transversal, horizontal, como un instrumento permanente de transformación social, creativo, emocional, participativo y popular. Y luego la interculturalidad es un modelo de gestión de la diversidad que reconoce la igualdad de oportunidades y la interacción positiva, a diferencia de otros modelos como el multiculturalismo o el asimilacionismo que en otros países de Europa o del mundo, como Estados Unidos o Francia, hablaban de que había que asimilar a los inmigrantes, que ellos aprendieran la cultura francesa, por ejemplo, que hablaran todo francés, que dejaran al lado sus creencias religiosas lo más posible. Es decir, ante ese modelo que intentaba como que el otro se convirtiera en uno igual a nosotros, o el modelo multicultural americano, donde había en Nueva York un barrio chino, un barrio latino, un barrio italiano, pues Barcelona apuesta por un modelo intercultural que lo que pretende es como generar encuentros, generar roce, hacer que las personas se conozcan, se toquen, se vean, se respeten y puedan convivir, pero no solo convivir, sino también interactuar. Digamos, esa es la base de la tesis y como de la mayoría de los proyectos del Parlante, donde entendemos la educomunicación entonces como una propuesta que va más allá de los aparatos, que intenta que las personas hagan nuevas lectoescrituras digitales, que la escuela no se niegue a evolucionar, pero entendiendo que tampoco la escuela va a desaparecer, que la escuela está hecha de personas y por personas y para personas, pero que sí necesita emocionarse. Cuando Clara antes hablaba del PowerPoint, yo pensaba, sí, pero además no solo el PowerPoint, sino el YouTube, y no solo el YouTube, sino el Instagram, y no solo el Instagram, sino el Snapchat, y no solo el Snapchat, sino el Spotify, y no solo el Spotify, sino el YouTube. Es decir, o el Netflix. Es decir, quienes están educando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nosotros mismos y mismas, son los grandes medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y si los educadores y educadoras no son capaces de leer esos lenguajes, de reconocer esos lenguajes, pues no van a poder hablar el lenguaje de los jóvenes. Y claro, un educador que no es capaz o que no puede o que no tiene las herramientas para hablar el lenguaje de los jóvenes, pues es complicado, ¿no? Y en ese sentido sí creo que los comunicadores tienen mucha ventaja
los comunicadores y las comunicadoras, las agencias de publicidad, los grandes medios, saben muy bien lo que interesan a los jóvenes y saben cómo vendérselos. A los jóvenes y a la sociedad en general, porque yo siempre que digo jóvenes, luego pienso en mi abuelita que me manda WhatsApps con imágenes de la Virgen todos los días y creo que ella también está hiperconectada, pero súper hiperconectada, manda audios todo el tiempo, fotos, vídeos. Y claro, esta gente está tomando las decisiones así, está votando por los políticos que dice el WhatsApp, está moviéndose por las calles que invita el WhatsApp. Entonces, ¿cómo la educación está asumiendo este rol tan importante, tan difícil, tan complejo? Yo antes de venir, justo unos días antes, tuve una charla en la Universidad Autónoma de Barcelona y una profesora se nos puso a llorar en la clase porque sentía que se había quedado, que estaba sin herramientas y que nadie le ayudaba a resolver esto. Entonces, bueno, claro, es un reto enorme y esta tesis y el trabajo del Parlante nace también desde allí, pero como desde el respeto absoluto a la labor docente, que es muy complicada. Y bueno, y esta era la idea central para trabajar los proyectos en el aula de clase, pero luego, si vamos al Parlante, pues hay muchos proyectos. Algunos de ellos son en el barrio, como Proyecto Prisma, otro Itinerancias Visibles es mitad en la escuela, mitad en el barrio. Luego está este seminario de educomunicación para la justicia global, que también, si tenemos tiempo, luego me gustaría enseñárselos un poco. Y aquí aparece un proyecto también que se llama La Gran Gen Gran, que es hecho con personas mayores. Lo decía a propósito de lo de mi abuela, pero a propósito de esto de que entendemos también o creemos que los jóvenes son los únicos que necesitan o que saben hacia dónde va el mundo, y las personas mayores tienen un montón de necesidades no reconocidas y tienen un montón de posibilidades también, de contar historias, de reflexionar sobre el pasado, de darnos pistas sobre el futuro. Trabajando con estas personas mayores nos hemos dado cuenta además que son personas sin ningún tipo de vergüenza, con muchas ganas de hacer cosas, de moverse, con tiempo, con disciplina, bueno, con una serie de valores que en los jóvenes a veces nos cuesta más encontrar y que nos ha permitido hacer un par de proyectos súper bonitos que ahora no tengo tiempo, pero que les comento para que si pudieran ver en otro momento, creo que es muy interesante. Son personas mayores haciendo video participativo a partir de unos talleres de teatro y de juegos hechos con ellas. ¿Sí? Voy a volver así solo para ver si me están escuchando. Sí, ¿no? Te estamos escuchando, pero justamente has hecho algún movimiento del cable que ha generado una pequeña interferencia hace unos 20-30 segundos, pero te estamos siguiendo con mucho interés y atención. Vale. Mientras movemos esto y vuelves a posicionarte, señalar la importancia realmente de ese know-how experiencial de personas mayores, porque parece que el ser mayores se jubilan y ya pasó a un nivel en el que solo se espera ocio de ellos, y evidentemente hoy en día no es así. Hoy en día son las personas mayores jubiladas las que traen un montón de experiencia y las que empiezan a generar cursos, empiezan a viajar, a intercambiar, es decir, estas personas tienen mucho que contar. Empiezan a aprender también a relacionarse con las nuevas tecnologías, porque estamos en el marco de esta sociedad en la que el aprendizaje es permanente, y creo yo que las personas mayores no siempre se estancan en su aprendizaje. Cada vez más en esta sociedad actual, estas personas mayores son un foco para la enseñanza, para el aprendizaje, y para aprender, para desaprender y para aprender por igual. Ahora mismo me gustaría oírte para verificar el sonido. Sí, yo te escuché perfectamente. Bien, y el tuyo parece que también se ha solucionado, porque ya te digo que un movimiento allí generó una interferencia, vale. Pero me gustaría escucharte para saber si se ha solucionado. Sí, bueno, sigo intentando hablar 2 o 3 diapositivas más y así me podrán decir mejor. Si hay algo, pues me interrumpen. Continúa, gracias. Vale, bueno, entonces un poco entendiendo la educación desde donde la entendíamos, como lo explicaba antes, y la comunicación también como un proceso transversal,
hemos diseñado como este modelo, que fue un poco el que evaluamos en la tesis, que lo llamamos nuestra estrategia, y es lo que hemos implementado en varios barrios y otros espacios. Es un modelo que incluye primero sensibilización. Lo que hacemos en la sensibilización, en las etapas de sensibilización, es reflexionar y debatir con un grupo específico sobre temas de interés a partir de la lectura crítica de medios de comunicación. Es decir, juntamos a un grupo de personas, sea este grupo de personas mayores o sean jóvenes estudiantes de algún instituto o de en Barcelona hay unos espacios que se llaman centros cívicos o casales, son como casas de la cultura aquí, algo similar, pero está bastante bien montado por el gobierno, y en cada barrio o en cada distrito hay 1 o 2 espacios de esos donde jóvenes o personas mayores se reúnen. Entonces, en estos lugares lo que hacemos es revisar qué dice la televisión, revisar qué dicen los medios de comunicación. Yo creo que es una estrategia como muy simple, pero al mismo tiempo muy, muy necesaria. Nos vamos a YouTube, como hace todo el mundo, y descargamos videos con una búsqueda un poco exhaustiva de los temas que nos interesan. Entonces, si por ejemplo vamos a hablar de machismo, pues podemos hacerlo desde el videoclip, pero también podemos hacerlo desde las noticias, también podemos hacerlo desde las telenovelas, también podemos hacerlo desde las series, desde las películas. Digamos, el machismo atraviesa todos los dispositivos, todos los formatos, un musical, cualquier formato audiovisual, podemos leerlo con una mirada, bueno, feminista, progresista, de igualdad de género, en la que podamos como discutir cuáles son los estereotipos que se presentan, cuál es el papel de la mujer, qué roles está asumiendo, cuál es su imagen, cómo se muestra, y así con cada temática. He elegido el machismo por decir cualquiera, pero también trabajamos el racismo, entonces cómo se presentan a las personas de origen migrado, cómo aparecen las personas negras en la televisión, cómo aparecen en las películas, quiénes son, qué roles asumen, qué papeles presentan. Si queremos hablar sobre personas mayores, lo mismo, cómo las personas mayores se presentan en los medios de comunicación, qué roles tienen. Si queremos hablar de jóvenes, igual. Es decir, ver a partir de la mirada crítica y reflexiva y la crítica mediática cuál es el papel que la sociedad le da a determinados colectivos, a determinados grupos de personas en relación con la imagen que presentan en los medios de comunicación. Luego está la etapa de co-creación, que quizás es la etapa más interesante, más divertida y más bonita de hacer, aunque más difícil, porque es trabajar con un grupo de personas más reducido las posibilidades creativas. Y es, luego de haber criticado los medios de comunicación, de haber visto el lenguaje que utilizan para mostrar a las personas, las imágenes que presentan, pues cómo podemos nosotros escribir, diseñar y reproducir una imagen distinta, alejada de esos estereotipos. Entonces construimos piezas audiovisuales, sobre todo, aunque también hemos hecho teatro, hemos hecho fotografía, pero sobre todo piezas audiovisuales y en especial piezas de ficción, aunque el documental también ha estado muy presente. Últimamente nos hemos decantado por la ficción y es muy interesante ver cómo las personas, ya sean personas mayores, sean jóvenes, adquieren roles, participan, se reparten funciones. Siempre lo intentamos hacer del modo más participativo posible. El cine como industria tiene una característica y es que es bastante piramidal, digamos, sus estructuras son muy rígidas. El director dirige, el productor produce, el director tiene 2 asistentes de dirección, lo que dice el director va a misa, y nosotros lo que buscamos en estos proyectos es que sean como mucho más horizontal, colaborativo, que la gente pueda como expresar sus ideas, construir un guión en común y luego ir a rodarlo. Luego que está esta película hecha, pues esta película es nuestro material, nuestro insumo para generar más discusiones, y es lo que llamamos difusión. Entonces, en distintos lugares del barrio se presentan las películas en el barrio o en la biblioteca o en el instituto o en el centro cívico, y además de las redes sociales, de enviarlos a festivales. Estas películas se presentan y al presentarse estas películas, pues se generan nuevos debates. Es muy interesante ver a personas mayores compartiendo con sus nietos temas sobre el hecho de ser mayor, sobre el hecho de la soledad, sobre el hecho de los estereotipos también que hay sobre las personas mayores, la discriminación que muchas veces pueden sufrir, o ver a personas de origen migrado o inmigrante conversar de estos temas con familias del estrato más alto de Barcelona, donde no hay personas de origen migrado.
Entonces son como los espacios de discusión y de debate que generan nuevas reflexiones y nuevas posibilidades de discusión. Y finalmente la formación, cuando logramos hacer este círculo completo, pues es lo ideal. No siempre lo podemos hacer porque depende del tiempo en el proyecto, de la financiación que tengamos, pero la formación lo que busca es que el grupo de personas que ya han hecho esta sensibilización, que han creado juntas, que han presentado sus piezas, pues se estén formando permanentemente para luego ser ellos y ellas los propios difusores y multiplicadores de la iniciativa. Entonces hay jóvenes que se han formado en este proceso durante varios años y finalmente son ellos y ellas quienes llevan a otros institutos y llevan a otros colegios la misma iniciativa y pretenden, bueno, no solo rentabilizar el material producido, sino generar mayores impactos. Y aquí, bueno, y el I+E, yo le llamo I+E, es investigación y evaluación, es, digamos, lo que cierra el círculo y lo que les hablaba al principio, de no olvidarnos las pistas que nos pueda dar la academia y cómo con ella poder construir conocimiento a partir de la práctica. Debería ser IAP, también podríamos llamarla así, porque es investigación, acción participativa, de la que hablaba Orlando Falsborda, sociólogo barranquillero muy importante de destacar y de recurrir a él siempre. Pues esa es la idea, como a partir de estar en el terreno, de participar con la gente, ir investigando y ir creando conocimiento también. Como les decía, educación y comunicación para la ciudadanía activa, entendiendo la ciudadanía activa como la posibilidad de reconocer nuestras creencias y valores, las normas sociales y culturales que condicionan nuestras vidas, para identificar nuestros problemas y proponer soluciones que ayuden a resolverles. Aquí entran muchos temas. Como les decía, hemos trabajado prevención en drogas, hemos trabajado el tema intergeneracional, hemos trabajado lo sexoafectivo y lo intercultural y lo de género. La mirada de género y la mirada intercultural atraviesan, digamos, todos los procesos. Aquí, en esta presentación, que también está en la página web, se explica más detalladamente cada fase, pero no me voy a alargar allí, sino que quería explicarles que dentro de estos proyectos está este proyecto que se llama Ciutat Esperança, que tampoco voy a tener tiempo de explicarlo todo, pero ya era consciente, porque han sido más de 5 años de trabajo en un barrio que se llama Ciutat Meridiana. Si pican aquí, les abre esta pestaña que ya la tengo abierta. Y bueno, Ciutat Esperança es un proyecto que nace porque el barrio de Ciutat Meridiana es un barrio que está, digamos, en la periferia de Barcelona. ¿Se me escucha así? ¿Me siguen, no? Sí, te seguimos perfectamente. Incluso te invito a que después nos compartas el enlace de Ciutat Esperança, sí, porque evidentemente tendríamos que ponerlo en la web. Ponlo por favor en el chat de grupo para los que están ahora en el grupo, y lo pasaremos a las redes sociales para que puedan verlo, porque evidentemente me parece muy interesante la base que nos estás dando sobre educomunicación, porque la gran mayoría de proyectos que hacemos son educomunicativos y no somos conscientes de ello. No solamente son inspiradores estos proyectos que tú dices, sino modelos a crear, y modelos que vemos que se basan en el estudio de caso, con lo cual manejan la estructura de investigación que se está trabajando actualmente, que es esa de generar el diagnóstico, diseñar una estrategia con base en este diagnóstico, implementarla, y bueno, pues vamos a ver temas de evaluación. Sí me gustaría poder ver cómo evalúan ustedes sus propias estrategias, pero de momento te agradecemos el enlace. Muy bien. Ya he puesto el enlace en el chat. Voy a explicar un poco el proyecto, y si quieres luego, y si hay preguntas también retomo el tema de la investigación, porque es muy importante, pero es difícil. Sí, de momento John Rentería nos está hablando aquí por el chat, nos están saludando incluso participantes desde el Retén Magdalena y desde otros lados están siguiéndote con gran interés. Y está diciendo Rentería, por ejemplo, es una buena alternativa para el desarrollo de las mal llamadas competencias ciudadanas. Pero bueno, preferimos que continúes. Esto realmente nos abre
todo un camino para estudiar, para revisar y para tomar como modelo. Te doy la palabra porque si no sigo yo hablando. Gracias, Clara. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que en este proyecto la academia y la práctica se han juntado como en la vida misma, poco a poco y de manera un poco desordenada, y lo que hemos intentado es darle orden, porque a veces no es tan fácil como llegar al terreno, o sea, como pensar desde la teoría a la práctica, ni solo desde la práctica a la teoría, sino que se han ido como retroalimentando. Entonces, generar el modelo ha sido un proceso. El parlante ya lleva más de 9 años, entonces poder encontrar esta figura y este círculo y explicarlo de esta manera también ha sido el producto como de varias temporadas, de varias épocas de mucho trabajo. Entonces, justamente esto me sirve para explicar Ciudad de Esperanza, porque es un proyecto que, como dice aquí, me estoy escuchando mi propia voz. Voy a ver si bajando el volumen un momento a mi voz, sí. Tu voz está bastante bien, lo único que estamos un poquito mal de tiempo, pero vale. Yo creo que vale la pena unos 5 minutitos más para poder luego continuar con el proceso de ponencias. Y tal como tú has dicho, nos abres el camino pues con el enlace que luego nos permitirá seguir revisando temas. 5 minutos te agradecemos, Alfredo. Sí. Y disculpa que el manejo del tiempo pues nos obligue a esta Tranqui, no, yo entiendo perfectamente, estoy acostumbrado. Muy interesante lo que nos cuentas. Pues mira, continúa. Entonces Ciudad de Esperanza es un proyecto que nace en un barrio llamado Ciudad Meridiana. Es un barrio periférico de la ciudad de Barcelona, un barrio con el más pobre de Barcelona, para hablar rápido. Con un montón de desigualdades sociales, con un montón de problemáticas, donde el 60% de las personas son de origen migrado, que le llamaban Villa Desahucio, porque el desahucio en España era, durante la época de la crisis, los últimos 10 años, ha sufrido una fuerte crisis económica y muchas personas se quedaron sin casa. A ese acto del banco de apropiarse de los bienes porque la gente no puede pagar sus hipotecas, le llamaban desahucio, y entonces en la prensa empezó a aparecer el barrio como Ciudad Desahucio, Villa Desahucio, la ciudad del desahucio. Y nosotros lo que hicimos fue ir a hablar con las personas sobre cómo se estaban sintiendo con este hecho, con esta forma en la que los medios de comunicación les presentaban, y empezamos a trabajar primero acercándonos a la población que ya venía trabajando unos talleres de teatro, que son estos, en la temporada 1, en el año 2013, donde personas mayores y personas jóvenes a partir del teatro comienzan a hablar sobre la historia del barrio y sobre cómo llegaron al barrio. Y lo que pasaba era que las personas jóvenes se daban cuenta que las personas mayores, aunque fueran españolas, también habían sufrido un proceso migratorio en los años 50 y 60 y que tenían muchas cosas en común. Y las personas mayores, a su vez, podían generar empatía con las personas jóvenes que venían de otros lugares del mundo. Nosotros en ese momento lo que hicimos fue grabar esta obra de teatro que se puede ver aquí, y poner la cámara para generar más espacios de diálogo y analizar con estas personas el discurso de los medios de comunicación, que, como les decía antes, nos parece fundamental trabajarlo. A partir de ahí, en la segunda temporada, empezamos a trabajar con adolescentes. Les preguntamos a los y las adolescentes cosas interesantes de su barrio. Empezaron a hablar de la solidaridad vecinal, de la posibilidad de encontrarse con los vecinos en la plaza, del trato con la naturaleza, porque es un barrio que tiene una montaña al lado que se llama Collserola, y que ellos tenían bastante contacto con la montaña, a diferencia de otros barrios en los que los vecinos ya no se conocen, los vecinos no se prestan ayuda, los vecinos no tienen contacto con la naturaleza. A partir de este trabajo, los jóvenes, eran casi niños, creamos estas 3 piezas audiovisuales. Y es bonito porque al final estas niñas y niños terminan vinculándose al proyecto más adelante. Luego, en el campo de trabajo, que son proyectos que se hacen en el verano, lo que consistía, ahí hay una fundación de los salesianos, que son una congregación católica, que cogía a estudiantes, a jóvenes de institutos, de colegios, que en el verano no tenían nada que hacer, digamos, estaban de vacaciones, y para que no estuvieran perdiendo tiempo en las calles, las llevaban al parque, a la montaña, a hacer como un trabajo de limpieza del parque,
de coger los residuos, pero como todo un tema ecológico, y nosotros lo que usábamos ahí el video era para hacer unos pequeños spots sobre ese trabajo que ellos estaban haciendo y que se puede ver aquí en la temporada 3. Luego en la temporada 4, creo que ha sido como el despegue de Ciudad de Esperanza. Ese era el vídeo que quería mostrar, pero que no me va a dar tiempo, pero que sí me gustaría que lo vieran, pues es este, que se llama Un Instant, está de segundo, porque es un video sobre el embarazo no planificado, que es una problemática que siempre ha estado presente en la costa caribe colombiana, adolescentes que quedan embarazados. Alfredo, de gran interés en la costa caribe colombiana, y para todos estos participantes nuestros, lógicamente es una temática que sería importante que la vieran. Pero si seguimos viéndola, no nos da tiempo de volverte a invitar para un próximo congreso y queremos contar contigo. Bueno, y sobre todo, de verdad, abrimos caminos invitándoles a conocer los trabajos que son una parte práctica, son un elemento práctico. Yo sé que hay muchas preguntas porque tanto en el chat de grupo como en los chats de WhatsApp están enviándonos, gracias. Vuelve otra vez a tu pantalla porque creo que ¿estás dejando de compartir o sigues? No, sigues compartiendo. Pero danos un breve comentario de cada uno y nos gustaría tener un cierre, si te parece, para dejar esto que más que un aperitivo es realmente todo un argumento para investigar, para conocer y profundizar en estos aspectos prácticos y en una metodología de investigación que es la que conocemos y de la que estamos hablando en este congreso. Sí, bueno, nada, en la temporada 4 hablamos del embarazo no planificado, entonces se produjo una guía, un documental, la propia pieza. Esta pieza es un cortometraje de ficción con la que los chicos ganaron un premio, y ese premio les permitió viajar a Marruecos a presentar la película. Entonces, claro, estos jóvenes se terminaron empoderando y convirtiendo en reales creadores de ciudadanía activa y generadores de nuevos proyectos en el barrio. Se hizo un proyecto de fotografía, que aquí pueden ver también un calendario fotográfico hecho por los jóvenes en el propio barrio. Se trabajó temas de relaciones sexoafectivas, de las relaciones de pareja, de la música como hilo conductor también para el bien y no para el mal, digamos, para desmontar estereotipos, prejuicios y no solo para perpetuar los roles machistas o de género violentos. Y en esta temporada, que también me parece interesante, trabajamos el bullying a partir de la historia real de una de las participantes que había sufrido bullying en el colegio. Se discutió y se crea un cortometraje y se crean unas entrevistas, los jóvenes salen a la calle, preguntan y se hace una guía que luego el propio ayuntamiento utiliza en algunas formaciones más con los propios jóvenes. El resultado de todo esto, un poco a modo de conclusión, es que es posible crear ciudadanía activa a partir de la comunicación y la educación, que nosotros lo hemos comprobado más allá de lo que diga la investigación o de lo que pueda argumentar yo, viendo los procesos detrás de cámaras de estas piezas que están aquí en la web. Se puede reconocer en las propias voces de los participantes sus transformaciones vividas, sus cambios, sus emociones. Creo que una educación que no emociona no puede ser educación, y en eso la educación tiene mucho que aprender de la comunicación. Y el resultado más gratificante aún lo estamos viviendo, queremos que se consolide, pero es la creación de estos jóvenes de una propia productora audiovisual, es decir, como reproducir el modelo del parlante con los propios jóvenes y que sean los propios jóvenes quienes crean sus propios productos nuevos, pero no solo para ellos y no solo para trabajar estos temas, sino para brindarle al barrio y a otros jóvenes otras oportunidades. Es decir, nosotros hacer como este traslado de toda la información, de toda la estrategia, de toda la capacitación, para que sean los propios jóvenes quienes desarrollen y se vuelvan como los comunicadores y comunicadoras de su propio barrio. Porque el parlante seguirá moviéndose por otros territorios, sigue vinculado a Ciudad Meridiana, va haciendo experimentos en otras partes. De hecho, hicimos un proyecto aquí en el departamento del Atlántico hace unos años con un viaje que yo hice en Sabana Larga, que también se puede ver en el listado de proyectos. Y bueno, nuestra idea es esa, es como movernos por el mundo si es posible, pero al menos por Barcelona, por Cataluña, e ir explicando mejor lo que hacemos y trasladando y dejando capacidad instalada en las personas para que luego ellas
y ellos sean el motor de sus propios cambios y transformaciones. Cada vez más trabajamos del lado de las personas para que las personas definan sus necesidades, pero también con las instituciones que financian, y ese es como el gran reto también, darle sostenibilidad a estos proyectos. Y bueno, por eso tengo gripe y por eso estoy tan cansado, porque son muchas horas intentando que la rueda funcione. Así pues sí, que... son esfuerzos enormes, pero supongo que satisfactorios Sí. para ti. Y bueno, pues sobre todo que dan unos elementos concretos de acción directa, haciendo ciudadanía, aportando a la sociedad, por ello mayoritariamente satisfactorio. Te felicito por esa iniciativa. Hay un tema que me gustaría mencionar brevemente también, es que tú tuviste la iniciativa del Parlante, surgió aquí en Barranquilla. La Fundación El Parlante en Barranquilla también, ¿cómo fue la historia? ¿Tuvo la repercusión o tú has visto mayor acogida en Barcelona para estas temáticas? Me gustaría que nos contaras un poco ese paralelismo. Bueno, el Parlante se fundamenta en la comunicación para el cambio social y la comunicación para la transformación, y esto es una línea que en Barcelona académicamente no existe muy poco. Si tú hablas de comunicación para el cambio social en una universidad, no saben lo que es. Las facultades de comunicación en Barcelona y en España en general no hablan de lo social mucho y no de la comunicación y la educación como tal. O sea que teóricamente nace de América Latina, de Paulo Freire, de Mario Kaplun, de profesores míos como Yavir Vega, Clemencia Rodríguez, que estuvieron en la Universidad del Norte y que impactaron mis intereses y mi trabajo. Mi tesis de la universidad... Se está duplicando tu voz con el micrófono. ¿Hola? Hola. ¿Ahora? Sí. Ahí, perfecto. Sí, bueno, decía que... Estas experiencias evidentemente provienen, la educomunicación proviene de las experiencias que surgieron en los años 80 en América Latina, justamente los autores que has mencionado, y toda la experiencia de pedagogía de Paulo Freire, pues digamos fue el motor que generó e impulsó. Pero yo incluso diría que esto viene todavía de antes. Recordemos las experiencias en los años 60, aquí en Colombia, Radio Sutatenza, y en Bolivia los mineros que empezaron a dar un uso crítico de los medios. Si realmente el punto de partida lo vemos en ese uso crítico de los medios, al menos en el escenario latinoamericano, digamos, hemos innovado con ello. Sí. Desafortunadamente, no sé tú qué opinas, pero desafortunadamente lo que yo veo es que a pesar de ser nuestro, digamos, de intentar empoderarnos poco a poco, ese trabajo que ha surgido desde América Latina y que continúa haciéndose y modificándose, en nosotros no tiene tanta repercusión académica. O sea, ha tenido que ir a Europa, volver, aunque en Europa tú señalas que Barcelona tal vez no se interese tanto, pero pues tú has tenido un punto de apoyo en Barcelona, con lo cual el interés ha sido evidente, o al menos se ha plasmado desde esa óptica, ¿no? Sí, bueno, claro, la teoría, como decía, viene de América Latina, luego viene la práctica, y la práctica tiene que ver con políticas públicas y con el interés político por fomentar este tipo de iniciativas. La verdad es que el Parlante, el 90% o 80% de su trabajo proviene de dineros públicos, ya sea porque le ofrece a ayuntamientos, o sea, alcaldías, a alcaldías de Barcelona y de pueblos cercanos, proyectos educativos. Ofreces los proyectos de investigación, ¿no? Es decir, planteas una propuesta de esta naturaleza para desarrollar, o sea, ¿tú haces el diagnóstico previo o cómo empezaría ese proceso para acercarnos, digamos, a lo que es lo oficial? Es decir, yo voy a buscar subvenciones, me imagino, porque si te acercas al ayuntamiento, es decir, a la alcaldía, que es el término que se usa en España, ¿te están apoyando desde subvenciones o cómo funciona eso para que nos enteremos todos? Claro, es que no necesariamente, y ahí sí que necesitamos otra conferencia completa, pero
Es decir, por un lado, yo le toco la puerta a la alcaldía directamente, como si yo fuera aquí a la Secretaría de Educación y les digo, ustedes tienen unas líneas de acción en las que dicen que tienen que trabajar en esto, esto y esto. Yo traigo un proyecto para trabajar en esto y esto y esto, y tengo este colegio que esté interesado en hacerlo. Entonces busco la financiación pública directamente, ofreciéndoles proyectos e intentando venderlos, como si vendiera cualquier otra cosa, como si buscara financiación para una película o para una obra de teatro o para construir un puente. Yo lo veo un poco así, de hecho, por eso lo entiendo como una empresa social, porque necesitamos basarnos también en ciertas lógicas del mercado y en ciertas lógicas empresariales para poder explicar lo que hacemos y conseguir la financiación, aunque sea pública. Esto no significa que la entidad tenga ánimo de lucro, sino que lo que se consiga se puede reinvertir en ella, pero sí un poco de lógica empresarial en el buen sentido de la palabra, con la idea de ir y explicar y vender los proyectos y decirle al gobierno de turno que es que lo que estamos haciendo es invertir en educación, que es su necesidad y su objetivo y su razón de ser también. Entonces, muy bien, yo quería dar paso a algunos de los participantes, pero yo les agradezco que aquellos que consideren que tienen buena conexión y pueden hablar, si quieren hacer preguntas, aprovechemos ahora, levantan la mano y si quieren hacer preguntas, porque aquí en el chat interno hemos tenido varias preguntas. Chile Masi, perdón, por ejemplo, no pregunta, pero nos constata que es interesante trabajar con las personas que más lo necesitan de una manera innovadora, y creo que de esa manera se cambian mentalidades, que es lo importante. A mí también me llama la atención eso de decir, aquí necesitamos ese cambio de mentalidad, necesitamos más ciudadanía. Dejo abierto esta pregunta, pero quiero dar paso a la mesa. Si por favor alguien quiere participar, que levante la mano o el dedo y genere preguntas para el doctor Cohen. No. Darwin, no veía. Darwin, activa tu micrófono, por favor. Sí, Alfredo, si quieres vuelve, deja de compartir, por favor. Y vuelves a la pantalla, tienes que dejar de compartir. Seguramente exactamente. Muy bien, gracias. Darwin. ¿Qué más? Sí. Oye, Alfredo. No se te oye muy bien, Darwin, habla más fuerte. Yo hice una pregunta por el chat. Lo que pasa es que es cierto que no estamos conectados prácticamente. No se te oye. No te oímos. Vale, Darwin, he leído tu pregunta. Sí. La que dice que es interesante, pero hay tanto material audiovisual en la pregunta sería cómo masificar esto. Sí, porque la verdad es todas redes, hay cualquier tipo de material del que tú desees. Solamente cómo hacerle llegar esto a las personas en educación. La primera vez que conozco la pregunta ahí. Sí, no te pude escuchar muy bien, pero entiendo. Entiendo que a lo que te refieres es que hay como una sobreproducción, hay mucho material en YouTube, en cualquier parte, y hacer que nuestros productos destaquen dentro de esa cantidad de material es muy difícil. Obviamente que es muy difícil y que yo no tengo la fórmula mágica, es una locura. O sea, Shakira pone algo en su Instagram y al día siguiente tiene 4 millones de visitas. Claro, nuestro objetivo yo creo que no puede ser competir contra Shakira, porque no hay manera de ganarle, ni es nuestra, bueno, no sé, no creo que nuestra intención tenga que ser tener la mayor cantidad de visitas. Por supuesto que es importante que
Yo creo que para eso, lo primero es hacer productos de calidad. No puede ser que como hacemos audiovisuales sociales, proyectos educativos, no importa el resultado. Creo que eso es una cosa, eso es la motivación más grande que yo tuve para viajar a Barcelona la primera vez, porque pensaba que aunque hiciera video y aunque hiciera audiovisuales no podía ser una cosa fea, mucha, cutre, que no se escuchara, que no se viera. Había que hacer elementos de calidad porque al final competimos contra Shakira. Aunque no podamos ganarle, los jóvenes o ven a Shakira o nos ven a nosotros, van a ver lo estéticamente más atractivo para ellos. Entonces, lo primero es esforzarnos por tener la mejor calidad posible. Lo segundo, hay estrategias en Internet para difundir nuestros materiales, pero yo creo que nuestro circuito natural no es Internet abierto, es decir, YouTube, masificado de cualquier manera, sino nuestras propias redes ciudadanas. Es decir, si estamos en el barrio y estamos en el colegio, en el instituto, yo no sé, yo estudié aquí en un colegio que tenía 2.000 estudiantes. Es decir, si esos 2.000 estudiantes tienen la posibilidad de ver nuestro material, pues ya son 2.000 estudiantes que lo están viendo. Si esos 2.000 estudiantes lo compartieran en sus redes personales, pues ya se está llegando a mucha gente. Es decir, no solo atacar lo virtual, sino como en el contexto local, ver quiénes han participado y qué está pasando con las familias de esas personas. Nosotros ahora presentamos uno de estos cortos en Ciudad Meridiana y llegaron 150 personas. Y el día que lo hicimos con personas mayores, con abuelitas, dijimos, no va a venir nadie, no, en nuestras redes no hay abuelas, en nuestro Facebook no hay personas mayores, nosotros no conocemos a señoras, yo no tengo contactos de gente mayor, en el parlante no hay nadie, no, o sea, nuestros seguidores no son gente mayor. Y pues si tuvieras ese espacio, habían 50 señoras súper participativas, súper interesadas, todas opinando, todas hablando, porque las señoras tenían la posibilidad de invitar a sus amigas y de invitar a su familia. Y todas dijeron, vengan a ver la película que hicimos, y eso se regó como pólvora y había mucha gente. Y yo creo que con esas 150 o 200 personas se hace un trabajo que vale la pena. Y ese trabajo es por el que nosotros apostamos 4 millones de Shakira, pero sí por esas 150 que son el elemento cercano de la estudiante que le pueden ayudar a transformar su realidad, no sé. No sé si se me escuchó, si me expliqué. No, yo lo escuché. Sin embargo, cuando tú iniciaste una premisa respecto a lo importante que es la educación por este tipo de medios, pues lo importante no es llegar a 15, a 100 o 20. La educación en estos momentos hay que masificarla. Y si este es el medio que lo hace posible, pues te dejo la inquietud, que aunque es una buena idea, que llega a 150 señoras, qué bueno que sería que fueran a 150 millones. ¿Qué sería lo importante, no? Sí, no, claro, sería lo ideal, pero pues no tengo una respuesta perfecta para eso, porque ojalá, si fuese así, estaríamos en Netflix, nos vería mucha más gente. Esto sería lo ideal. Yo creo que la calidad es importante. Ahora estábamos pensando en un proyecto, una nueva convocatoria que estábamos escribiendo justamente pensando en eso, en cómo hacer una webserie que no solo tenga un proceso participativo atrás, sino que tenga un nivel de calidad lo suficientemente alto en guión y en audiovisual para que se vuelva masivo. Hay muchos ejemplos, hay youtubers que llegan a mucha gente con contenidos menos interesantes. Creo que hay que hacer alianzas también, alianzas con esos youtubers, alianzas con esas entidades que están generando buenos materiales. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que se llama El Enchufe. Es una productora pequeña que nació muy pequeña en Ecuador. No sé si la conoces. Sí, claro. Y esta gente su trasfondo no es demasiado social ni educativo. Es una cosa más de humor y de diversión, pero empezaron con muy pocos recursos. Y yo creo que, hacen propuestas interesantes con cambios de chip muy interesantes. Pero claro, eso es un poco eduentretenimiento, que es como otra línea dentro de la educomunicación que nosotros no trabajamos tanto, porque el eduentretenimiento también tiene que ver con esto que hizo Francisco el Matemático en Colombia alguna vez, con el programa Revelados, con el programa Chincanarama. Yo al principio trabajé en Señal Colombia unos meses, hice mis prácticas en Bogotá y trabajaba en televisión educativa. Y eso es eduentretenimiento y es muy interesante, pero no es a lo que nosotros nos dedicamos. Digamos que nosotros trabajamos en el barrio, con la gente del barrio, haciendo comunidad, 5 años con las mismas personas,
generando como procesos más locales que lo global, que claro, es el reto, pero bueno, yo creo que hay trabajo para todos y en tantas partes que por algún lado hay que empezar. Sí, claro. Gracias. Bien, muchas gracias. Voy a dar paso, hay dos personas en la mesa, está Rafael Pavón y está Shirley Masi, que internamente están pidiendo hacerte una pregunta. Rafael, y después vamos con Shirley. Vamos intentando ser breves. La pregunta de Shirley la voy a leer yo porque a Shirley le da algunos problemas el sonido. Rafael, te escuchamos. Okay. Por el lado de la utilidad. Perdón, Rafael, tienes problema con el sonido. Te agradezco si en el chat de grupo me escribes la pregunta, yo la leo y vamos a ir, mientras tú la escribes, cierra el micrófono, mientras tú la escribes, ya, gracias. Voy a leer la de Shirley Masi. Shirley Masi dice, ¿cómo se podría trabajar el proyecto de educación sexual y construcción ciudadana en las escuelas con este proyecto? Creo que la pregunta es bastante amplia. Sí, es un poco amplia, pero nosotros, espera un momento, porque tengo que bajarle el volumen. Nosotros lo que hemos hecho es crear este pequeño modelito que todos podemos usar, que es reflexionar sobre el discurso de los medios. Yo creo que el tema de la sexualidad, o sea, el tema del embarazo, claro, tú hablas de educación sexual. El embarazo fue solo un subtema del que hablamos, pero la educación sexual obviamente es un tema más amplio y más complejo que pasa también por cómo educamos en el amor y en las relaciones sexoafectivas, en los roles de género, es decir, atraviesa como muchas más cosas, ¿no? A mí me parece que este mismo sistema o idea de revisar el discurso de los medios ya es interesante. O sea, si tú haces el ejercicio de ver lo que está pasando en la televisión cotidianamente, no sé ahora cuál es la telenovela de moda o qué programa es el más visto por los jóvenes, pero yo haría un poco esta encuesta, ¿qué están viendo los jóvenes? De pronto no están viendo nada en televisión, sino que lo están viendo todo por YouTube. Pues qué están viendo, y a partir de ese qué están viendo, cómo se representan en esos medios la sexualidad, ¿no? Una cosa que notábamos nosotros sobre la sexualidad, por ejemplo, es que en las relaciones sexuales o sea, hay como una bipolaridad en un discurso súper sexualizado por un lado, ¿no? Toda la publicidad súper sexista, el cuerpo de la mujer como un objeto de consumo, etcétera, llevado hasta el porno y la pornografía como un espacio súper habitual de los jóvenes y yo diría que de la sociedad en general. Entonces, está como esa cercanía con lo sexual y lo pornográfico, pero luego, paradójicamente, muchas telenovelas o muchos programas de televisión hay una sexualidad que no aparece, o que cuando aparece, aparece como idílica, ¿no? Entonces hay una pareja de personas que se abrazan, se besan, no se despelucan, no se desmaquillan, hacen el amor entre sábanas blancas, se levantan y son felices. Y todos los que somos un poquito adultos sabemos que eso no es tan fácil, que eso no es así, y entonces, por ejemplo, si no aparece el condón, no aparece el preservativo y no aparece las enfermedades de transmisión sexual, pues eso no existe, ¿no? Porque lo que no aparece en los medios no existe. Entonces, esa invisibilización de la sexualidad como espacio peligroso o como espacio de riesgo o como espacio de dolor, de tristeza, de rabia, de violencia, no aparece en los medios de comunicación. Es decir, aparece o la sexualidad romántica está perfecta, impoluta, limpia, divina, obviamente siempre heterosexual, porque ser gay o ser lesbiana o ser transexual es una aberración, es decir, todo esto que no se sale de lo heteropatriarcal es raro. Entonces, ¿dónde están esas otras representaciones de la sexualidad por un lado? Y por otro lado, ¿por qué sí se acepta la super, hiper, mega sexualización de cualquier formato videoclip o película extranjera o pornográfica, etcétera? Entonces, como dentro de estas dos, yo digo que hablar es la fórmula, hablar con los chicos y con las chicas sobre la sexualidad, sobre cómo viven la sexualidad y cómo la muestran en la tele. A veces es chévere usar la tele
porque decimos, no, eso no somos nosotros, eso es la tele, ¿no? Ellos critican lo que ven en los medios y no están hablando sobre sí mismos, porque hablar sobre uno es más difícil, ¿no? Y decir, no, es que yo no uso el condón porque me da pereza, pues eso no queda muy bien. Pero decirlo sobre el condón que no aparece en el programa queda mejor. Entonces, bueno, a partir de ese diálogo entre los medios y las personas, se puede hablar de cualquier tema. Y luego para ese tema del embarazo adolescente hicimos muchos ejercicios. Yo te recomiendo que te mires ese capítulo de Ciudad de Esperanza donde hablamos del embarazo, porque hay una guía, me parece que ese tiene guía, no estoy seguro ahora, creo que sí, tiene una guía sobre el embarazo, que de pronto está en catalán, pero si necesitas más información yo te la puedo pasar, y que profundiza sobre el tema. No me puedo alargar, pero hay bastante información y ejercicios, como que los chicos trajeron un huevo de cocina, y lo pintaron, lo colorearon, lo dibujaron y se lo tenían que llevar a su casa, cuidarlo durante 8 días y volverlo a traer. Obviamente, al estar tuneado el huevo, tenía que ser el mismo huevo, al que además le tomamos una foto, y era un ejemplo muy tonto para mostrar cómo con una simple cosita que tenemos que cuidar ya nos cuesta y ya es difícil, lo que es traer una persona al mundo es un tema mucho más complejo que cuidar un huevo. Entonces, bueno, a partir de ejercicios así lúdicos del teatro y de los juegos, se fue trabajando el tema y la verdad es que todos aprendimos mucho, yo incluido, porque todos tenemos tanto que aprender. Vale, muchas gracias. Y Shirley Sumasi da las gracias también por el chat. Me parece interesante, sobre todo, y pertinente ahora el tema de educación sexual, recordar simplemente algunos tópicos para que estemos todos al día. Ayer fue polémica en la televisión las azafatas que acompañan a deportistas de carreras de carros, a bicicletas, etcétera, con trajes apretados y en minifalda, ¿no? ¿Qué necesidad tiene la azafata? Y se señalaba además en la televisión española, si no recuerdo mal, cómo esta azafata está sosteniendo un paraguas porque hace sol y el deportista motorista está con un casco, con lo cual ni necesita el paraguas ni es necesario que tengamos una modelo en un traje ajustado de minifalda. Ese uso y esa mercantilización de lo femenino, pensemos en el uso que se da incluso en el Halloween a esos estereotipos de la enfermera, que son casi falta de respeto. La enfermera siempre tiene que ir en minifalda, y así sucesivamente en una serie de trabajos que hoy en día la verdad se está discutiendo sobre ello, y especialmente de la polémica del Me Too. Yo creo que, como te digo, nos abres muchos caminos, te agradecemos muchísimo. Voy a pasar a la pregunta de Rafael Pavón y con esto cerraríamos. Él dice, estoy leyendo del celular, ¿de qué forma se podría enlazar el trabajo con poblaciones vulnerables a las comunidades académicas para, además de reafirmar ciudadanías, tratar de formular soluciones significativas y participativas que ayuden a mejorar las condiciones de las poblaciones estudiadas? ¿Quieres que repita la pregunta o...? No. Por agilizar, entiendo que es como vincular la academia con las poblaciones vulnerables en las que trabajamos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es un poco lo que tú estás haciendo. Yo creo que la forma es trabajos como este, pero bueno. Sí, no, es un reto, es decir, para nosotros representa un esfuerzo muchas veces. O sea, a mí me encanta esto de poder compartir con académicos o con personas interesadas en la investigación el trabajo práctico. Yo lo disfruto mucho, pero entiendo que otros colegas que están en el terreno y que van haciendo cosas en el campo, pues no tengan este interés por la academia, porque hay como cierta... prejuicio, antipatía, no sé, al sentir que la academia está encajonada. Estoy hablando en España, ¿no? Aquí yo creo que funciona distinto, pero tampoco lo conozco tanto. Lo que sé es que en ambos lados hay prejuicios, como en todo en la vida, creo, como muchos grupos y colectivos, la academia con todo su saber, que es verdad, que obviamente lo tiene, y sus
rigideces del sistema, sus necesidades de publicación, todas las presiones administrativas, económicas, etcétera, pues poco tiempo material para estar al lado de la comunidad. Y las personas de las comunidades, pues también les cuesta mucho llegar a la academia. Yo creo que el gran reto es que la academia también se reinvente y se adapte mejor a las comunidades, porque las comunidades no se van a poder reinventar o no tienen por qué hacerlo. De hecho, yo cuando presenté la tesis doctoral, había mucha gente, bueno, habían amigos, habían colegas, ahí escuchando, habían personas que habían trabajado en el Parlante conmigo durante 5 años, habían personas que habían colaborado de una u otra manera con el Parlante, amigos personales, etcétera, y nadie podía hablar porque en la presentación de una tesis doctoral solo pueden hablar los doctores. Yo creo que esto no tiene mucho sentido. O sea, yo entiendo de dónde viene y entiendo el mérito de escribir una tesis y lo entiendo, pero creo que, bueno, eso es mi opinión personal y también discutible, pero creo que hay que hacer un trabajo ahí de egos para encontrarnos todos, porque la sociedad, bueno, necesita ambas voces. Entonces es clave que la gente pues trabaje de la mano y de cerca con la comunidad. Yo creo que la comunidad tiene menos problemas de ir a la universidad a explicar lo que le pasa que a veces a la academia de ir al barrio a conocer a la gente. Estoy hablando por Barcelona, que es de donde vengo y donde he estado los últimos 12 años, pero creo y espero que aquí es distinto. Creo que en América Latina tenemos mucho que enseñarle a Europa porque venimos de eso y porque la universidad cumple un papel que en Europa cumplen otras asociaciones, otras entidades no lucrativas, hay un tejido asociativo, unas ONGs, el propio gobierno es más fuerte, y aquí al no tener un gobierno tan fuerte y un tercer sector más debilitado, pues la academia ha cumplido ese rol de acercarse a la gente en los barrios, a la gente de a pie, pero está todo por hacer y hay que seguir haciéndolo, y esa ha sido como nuestra propuesta, nuestra meta. De acuerdo, Alfredo, muchísimas gracias por participar con nosotros. Esperamos que este impulso que te ha dado a hablar del Parlante, de tus actividades, de tu trabajo, haya hecho desaparecer lo mal que te sentías, porque la verdad te veo con el rostro cambiado. ¿Ves? Estoy sudando, pero creo que esto ya me ha servido y me ha dejado listo para el carnaval. Para ir de hecho, creo que empezó a pasar cuando me dejaste decir Dr. Cohen y me empezaste a llamar Alfredo. Entonces ya todo fue más fácil. Se me quitaron los nervios y todo eso. Bueno, tú sabes que el tiempo hace que la amistad vaya cambiando los términos de relación y de interacción. Con lo cual empezamos con el Dr. Cohen y nos despedimos de Alfredo. Muchas gracias. Nos despedimos de toda la mesa. Me siento más cómodo así. Damos paso a todos y mil gracias a todos. Última palabra para el doctor Alfredo Cohen, nuestro amigo Alfredo. Bien, nos vemos en 5 minutos, por favor, vamos a tener un descanso y volvemos a la misma conexión. Simplemente vamos a detener la emisión por un momento y retomamos en 5 minutos. Gracias a toda la mesa, Alfredo, Hernando, nuestro técnico Darwin, Michael, María, secretaria del Congreso y directora de la Fundación Ponte Italiano, que ha sabido aprovechar esta sinergia colaborativa y ha permitido que este congreso se salga a través de internet. Shirley Masi, muchas gracias por tus intervenciones. Profesor Gustavo Celín, estamos con todos en unos minutos. Gracias, Alfredo, gracias a todos. Gracias. Congreso Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual.